RTP. ¿Qué tal, economista? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros aquí en el programa La Mañana en RTP. Bueno, luego del proceso electoral, que culminó con los resultados que ya todos conocemos, hemos vuelto la vista ya no a un tema tan político, sino al tema económico, ¿no? La situación económica está complicada. Inclusive el presidente, un poco para ganar algo de efecto electoral, adelantó el pago del 13º sueldo a los burócratas poco antes de la contienda electoral, pero nos enfrentamos a un fin de año un poco complicado. Creo que será difícil para estas personas que en una necesidad imperiosa seguramente ya se gastaron el 13º y lo van a necesitar seguramente en la Navidad. Se habla además de que el déficit se incrementa, hay obligaciones que cumplir con el Fondo Monetario, con organismos multilaterales, más de cierto crecimiento económico importante del sector camaronero y agricultor en general, ¿no? Incluimos cacao, café, las flores. No se nota obra pública que dinamice la economía. ¿Cómo ve usted el cierre de este año? Y además es importante también, perdóneme que amplíe la pregunta, la poca ejecución presupuestaria en los ministerios, que evidentemente afecta todavía más porque de lo poco que hay y con lo poco que hay no se lo puede utilizar o no se lo utiliza para cumplir con las graves necesidades que tiene el pueblo. Gracias por la apertura. Buenos días también a toda la audiencia. En lo que tiene que ver con el cierre de este año, bueno, prácticamente cerramos con un rebote económico. La tasa de crecimiento va a estar en el orden del 3,9%. No va a cambiar la perspectiva con respecto a lo que ha planteado el Banco Central. Eso automáticamente nos genera un efecto temporal de recuperación, pero el próximo año, 2026, la economía se desacelera. Esa es la realidad que vamos a enfrentar los ecuatorianos de cara al 2026. Y con respecto a la poca ejecución presupuestaria, bueno, el presupuesto del 2025, que a su vez también trabajamos en los primeros años, sí, esto ya, bueno, tiene que ver con el gobierno, la mayor parte, casi un 30% del 2025, es con deuda. Y cuando no se consigue todo el financiamiento o se consigue la mitad, obviamente va a haber una especie de no cumplimiento del presupuesto. Esto no le quita que algunos funcionarios no puedan ejecutar los recursos que tienen en caja, que eso de ahí es un tema de evaluación que no solamente le compete a las carteras de Estado, sino también le compete a la cartera de Economía. ¿Cuáles son, en su criterio, le habla Sofía Fornells, un gusto, los tres principales problemas o los dos principales problemas económicos que va a enfrentar el país en este 2026? ¿Cuáles pudieran ser esos conflictos que se puedan ver en los primeros meses del año? Bueno, primero que el gobierno va a enfrentar un proceso de desaceleración, sí, eso es lo que automáticamente las variables van a crecer menos, todas las variables van a crecer menos, ya no en el mismo ritmo que, por ejemplo, crecían 2024 o 2025. Eso es lo primero que el gobierno va a enfrentar y lo va a tener que comunicar el Banco Central. Lo otro ya son buenos aspectos que tienen que ver con la parte de seguridad, sí, que se vinculan con la economía también. Todavía, por ejemplo, no se baja drásticamente la pobreza multidimensional. Eso de ahí, por ejemplo, no se pone dentro del debate, que es una cifra sumamente considerable. Estamos hablando del 40%, no ha habido cambios significativos en los últimos años. Apenas se está mencionando la pobreza por ingresos. Esa es una pobreza por ingresos, es una pobreza que solamente se mide en función de una sola variable. La multidimensional implica otras cosas, temas de si las madres llevan a los hijos a la escuela, el asunto también del hacinamiento, los accesos a los servicios básicos, etc. Entonces, esa cifra es sumamente elevada, que está también incidiendo a que se incremente, por ejemplo, la tasa de homicidios en el país. Es una de las variables. Nosotros hemos hecho un estudio y efectivamente nos da ese resultado, sin perjuicio, por ejemplo, de otros aspectos que son en menor escala, pero ahí están, considero yo, la parte medular que tendrá que enfrentar el gobierno de cara al 2026, que tiene que ver con el déficit fiscal, sí, especialmente con el cumplimiento de la proforma presupuestaria, el tema de la desaceleración económica y los aspectos sociales, especialmente tratar de reducir la tasa de pobreza. ¿Cuál pudiera ser el posible plan de trabajo que tenga el gobierno desde la política pública para mejorar el empleo formal o específicamente garantizar un buen
un equilibrio en el costo de vida de los ciudadanos que lo pueden sentir, digamos, este año y el próximo año? Bueno, yo creo que en cortísimo plazo el tema de la revisión de las tasas de interés y ciertos impuestos van a ser una especie de una política positiva, ¿sí? Vemos que la metodología de cálculo de las tasas de interés con un control adecuado nos permitiría bajar las tasas de interés, especialmente en dos segmentos: el segmento de microempresas y el segmento de consumo, por ejemplo. Entonces, sin perjuicio también están los otros segmentos que tienen que ver con las pymes. Pero ese sería el primer paso, considero yo, para poder tratar de estimular tanto la inversión como el consumo. Segundo paso, esto ya implica ya reformas de mediano y largo plazo en lo que tiene que ver con la seguridad social. Hay un rubro ahí del presupuesto que se destina casi 3.500 millones de dólares para el Fondo de Pensiones de la Seguridad Social. Eso lastimosamente no va a ser sostenible en el tiempo. Pero para eso hay que devolverle al seguro su estabilidad y también su rentabilidad a través de la diversificación de las inversiones. Entonces, el gobierno tiene que entrar en una etapa de transición para ir delegando la administración a personas que realmente puedan hacer del seguro una entidad altamente confiable y eficiente. Pero eso, por ejemplo, no parece estar dentro del horizonte del gobierno. Y otra cosa también que vemos y nos preocupa muchísimo es el asunto de la deuda. 12.000 millones de dólares, casi 13.000 millones de dólares se va a destinar para el pago de la deuda en el 2026. Eso es sumamente elevado y tampoco es sostenible. Entonces, por ahí debe el camino de la renegociación, pero eso ya le corresponderá al gobierno a través de su frente económico. Y en el tema de los bonos, economista, ¿cómo ve usted? Se habla de que se ha repartido una cantidad enorme de dinero. ¿Usted tiene la cifra exacta? Bueno, lo que está presupuestado, ¿no? Lo que está presupuestado en total de subsidios son aproximadamente 6.000 millones No, de pero dólares. me refiero a estos bonos que se hicieron después para los jóvenes, el bono para la policía. Ese no creo que haya estado en el presupuesto general del Estado. Bueno, se podría haber hecho algún tipo de ejecución en el sentido de que, por ejemplo, como se codifica el presupuesto, algún rubro han de haber sacado. Por ejemplo, el tema de los policías fue un rubro menor de 100 millones de dólares. Es algo que me imagino que como recibieron la plata del FMI, ¿sí? Por eso que recibieron la plata, han de haber financiado con algo de esos recursos, ¿no? O si no, han de haber dejado de pagar algunas cuestiones. Entonces hicieron alguna reforma en el presupuesto para cumplirlo. ¿Y qué opina usted de aquello? Porque los fondos que envía el FMI son para cumplir ciertos temas, no para dar bonos que en muchos casos huelen a tema político. La cuestión es que estamos trabajando para la coyuntura. Lastimosamente esa es la realidad. Y a mí me preocupa también que el gobierno ni siquiera haya leído y releído su Plan Nacional de Desarrollo. O sea, ahí están estipuladas todas las políticas, todas las metas a cumplir, pero están trabajando en función de una coyuntura política y también de una coyuntura económica que no, a lo mejor podrá resolver de manera puntual, pero ya cuando comienzan a avanzar los meses, otra vez se comienza a agravar el problema. Y ahí está la situación. Nosotros hemos dicho que, por ejemplo, el Ecuador hoy necesita políticas de largo alcance. Y para eso necesitamos un sistema económico nuevo, la economía social, ecológica, mercado. Pero no vemos todavía en ese sentido algún tipo de intención y para ahora, alguna transformación. Ahora, economista, una vez que ya concluyó el proceso electoral último, la consulta popular, la gente se resistió a una nueva constituyente, que era realmente lo fundamental. O sea, el gobierno ya tiene que trabajar con lo que tiene, que no es poco, por cierto. Tiene el control político completo de la Asamblea Nacional, de los organismos de control, de tal forma que puede esbozar un plan importante, consensuarlo adecuadamente con la sociedad y colocar a los protagonistas que puedan llevar a término este programa. ¿Usted cree que será eso la cara del gobierno hacia el próximo año? O sea, lo que yo estoy viendo es un gatopardismo presidencial. Terrible. O sea, cambios para que nada cambie. O sea, tiene una ministra de Desarrollo Humano que pasó al Ministerio de Gobierno y otra vez regresa al Ministerio de Desarrollo Humano. Vemos que hay cambios en las funciones, otros que también se mantienen en el cargo, que más están preocupados en el tema de generar conflicto con ciertas autoridades locales, que realmente comenzar a desarrollar un plan con resultados. Entonces, mientras eso siga dentro de la agenda del gobierno, va a ser difícil. Mírese que en 2026
va a ser el año prácticamente de prueba para el gobierno si realmente va a continuar, perdón, si va a culminar sus 4 años de gestión. Entonces, mire que ya hay un pronunciamiento, si vemos más allá de lo que dijo la gente con respecto al tema de la consulta, hay múltiples aristas ahí que si el gobierno lo sabe leer a detalle, se va a dar cuenta que no solamente tiene que ver con la consulta popular, va un poco más allá. Entonces el gobierno tiene que mostrar resultados y para eso tiene que tener un equipo competente y que ya deje de primar el tema de la lealtad por encima de la eficiencia. Y eso ha sido uno de los talones de Aquiles del gobierno, lastimosamente, en los últimos años. Economista, para concluir, quisiera preguntarle qué reformas se necesitan para que el país sea más atractivo para la inversión extranjera sin descuidar al empresario local. A ver, el tema de inversión extranjera directa es algo que ya se ha venido repitiendo ya por mucho tiempo. Si quitamos los sectores estratégicos, la inversión extranjera directa se ha mantenido estable en los últimos 15 a 20 años. O sea, no ha variado nada, se van, ingresan. Yo creo que darle estabilidad política, darle estabilidad jurídica, darle estabilidad tributaria puede ayudar, ¿sí? En cuanto a los sectores estratégicos, bueno, comenzar una especie de apertura para la inversión, pero también siempre poniendo como condición el tema de ganar, ganar. O sea, que gane el Estado ecuatoriano. Y no me refiero al tema de que tiene que pagar impuestos, que tiene que pagar las utilidades de los trabajadores. En el tema de la repartición de los beneficios, ahí es donde realmente vale la pena entrar en una alianza con el sector privado. Entonces, si los beneficios son excelentes, obviamente la apertura al sector, a la apertura a los sectores estratégicos va a ser importantísimo. Pero yo creo que hay que apuntar a la inversión privada. Miren que el 90% del aparato productivo son microempresas. Entonces, no generan mayor impacto por su debilidad institucional. Entonces, si ese 90% lo enfocamos a un concepto nuevo que no está en el Ecuador, como las microindustrias, entonces yo creo que podemos avanzar en esa línea. Pero para eso hay que tener un plan y al menos cumplir lo que está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, en donde específicamente se habla ahí del fomento a la producción a escala nacional. Pero bueno, ya dependerá de la gestión del gobierno. Así es, le agradecemos muchísimo al economista Larry Yumi Banda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil. Siempre es grato tenerlo con nosotros. Esperamos una próxima oportunidad. Gracias, un abrazo también a su audiencia. Que tenga buen día. RTP